La camaradería es el vínculo amistoso o de respeto que forjan las personas con intereses o afectos en común. Quienes desarrollan este tipo de relaciones son camaradas. La camaradería implica que entre sujetos que comparten determinadas situaciones o actividades existe la solidaridad, el cariño y la simpatía. Esa sensación de ser camaradas les hace estar tan unidos y cohesionados que se comportan como si fuesen uno solo. Y ya se sabe eso de la unión hace la fuerza, o, como alguna vez dijo Aldo Rico, la camaradería es el sentimiento más sublime que existe. Es el amor entre los hombres. Uno combate por camaradería, sabe que se tiene que aguantar, porque está convencido que el que está a su derecha se aguanta, el que está a su izquierda se aguanta y el que está detrás se aguanta. Entonces se combate por eso. Lo que sigue es el sentimiento expresado en palabras de un veterano de guerra de Malvinas, el soldado clase 62 Sergio González, respecto de sus camaradas, especialmente de su camarada Juan Domingo Risberger. Como cada año, quiero rendir mi humilde homenaje a los 632, únicos y verdaderos héroes caídos en combate a lo largo de todo el tiempo transcurrido durante cada batalla en el conflicto bélico ante Gran Bretaña por nuestras Islas Malvinas, entre ellos los 11 de mi compañía B del glorioso 6 de Infantería, suboficial principal Eusebio Aguilar, suboficial principal Edgardo Ochoa, soldados Luis Bordón, Sergio Azcárate, Horacio Valvidares, Walter Becerra, Horacio Chávez, Héctor Guanes, Juan Rodríguez, Ricardo Luna y en especial a quien compartí cada momento vivido en las islas, Juan Domingo Risberger. Desde ya pido disculpas por cualquier desprolijidad o mala redacción. Reconozco que esto no es lo mío y lo que paso a relatar sale del corazón. También dejar en claro, para que no exista error de interpretación, por la situación experimentada, perdí la noción en lo que respecta al tiempo y espacio, y puedo equivocarme, ya que pasaron 43 años y puedo contar un hecho que no sé si sucedió antes o después de lo que relato a continuación. De todas formas, sea antes o después, ocurrió. Después de la segunda baja en el regimiento, con los soldados restantes de cada compañía, se formó lo que se podría decir un destacamento, lo que después pasaría a ser la compañía B en Malvinas, teniendo que cumplir ahí el corto tiempo que nos quedaba en el servicio militar, hasta que el 2 de abril nos enteramos del operativo Rosario y lo demás ya es historia. En ese momento se designaron los puestos de combate y pasé a ser compañero y abastecedor de Juan, quien era apuntador de la MAG, y Andrea Cola, ayudante apuntador en el grupo de apoyo de la tercera sección. Hasta ese momento, a Juan solo lo conocía de vista, ya que cada uno durante el año estuvimos en distintas compañías. Esto no impidió que en muy corto tiempo hiciéramos migas, dado que su personalidad inspiraba confianza. Él era un tipo de perfil bajo. Recuerdo verlo preparar su equipo con asombroso entusiasmo preguntándome de dónde sacaba tanta energía y de chapa brindaba su ayuda. En el momento menos pensado y en un abrir y cerrar de ojos, nos encontrábamos pisando suelo malvinense. Con el correr de los días y la incertidumbre de no saber qué nos esperaba más adelante, fui conociendo y ya casi podría decir haciendo una amistad con Juan. Encontré en él un ser sano y generoso, lo demostraba en muchas de sus actitudes. Charlábamos de distintos temas que surgían, entre ellos cómo se integraban nuestras familias, y en una ocasión me mostró un pequeño cortaplumas que llevaba en su chaquetilla, regalo de su papá, el cual me dijo que era sargento ayudante de la Policía Federal. Después de una larga caminata y desconociendo hasta ese momento cuál era nuestro destino, la orden fue en el monte Dos Hermanas. Ahí comenzamos a preparar nuestra posición. Sea carpa o trinchera, no importaba la tarea a realizar. Juan, con esa voluntad que lo caracterizaba, contagiaba energía y tomaba la iniciativa comenzando a cavar, buscando piedras, siempre predispuesto para todo. Ya no existía duda alguna de la clase de persona que era y a pasos agigantados me fui ganando su amistad. En su rostro irradiaba honestidad y alegría, y mostrando siempre una sonrisa,
tenía respuestas positivas para levantar el ánimo. La pucha, qué privilegio el mío haberlo conocido. En una ocasión, por las bombas, decidimos reemplazar algunas de las piedras de nuestra posición por unas más grandes. Nos encontrábamos alejados unos metros del pozo y recuerdo que empezamos a sentir la artillería antiaérea. Venía en nuestra dirección y en vuelo rasante un avión inglés. Dado que no podía cargar las piedras con su mag a cuestas, fue a los tumbos tropezando con todo a su paso para llegar a ella, percatándose que no hacía tiempo por la velocidad del avión alcanzarla, desenfundó sus 9 milímetros y le descargó toda su munición, cuando el avión apenas pasó rozando nuestras cabezas. Furioso y lamentándose no tener su mag, la que siempre tenía como encarnada. Realmente era admirable y sorprendente con la seguridad y espontaneidad que tomaba una decisión. Jamás lo vi dudar. En una ocasión, no sé dónde, solo recuerdo la situación, encontramos tirado en el suelo restos, ya casi en mal estado, de polenta y garbanzos. Juan, debido al hambre que teníamos, dijo: peor es nada. Tratamos de seleccionar lo que no tenía tanto verde y moho, lo cual era casi imposible ya que estaba casi en su totalidad. Posteriormente, con eso y sumando 3 latitas de corned beef, Juan, como buen administrador, dado que la comida escaseaba, abultó y duplicó nuestra ración haciendo una especie de guiso que comimos. Él, Andrea Cola y yo. En esa oportunidad se sumó el negrito Guanes, que nos preguntó si aportando su lata para ese guiso podía compartir con nosotros de esa comida. Obviamente, comió con nosotros. Otra anécdota similar a esa fue cuando vimos desde el cerro a lo lejos cómo se incendiaba el cuartel de los Royal Marines. Sabíamos que ahí había comida y, sin pensarlo mucho, al día siguiente esperamos que oscurezca un poco y emprendimos la marcha con Juan, quedando a Andrea Cola en la posición. En el camino me preguntaba cómo íbamos a volver y pasar por otras unidades de propia tropa, a lo que Juan respondía: ya vamos a encontrar la vuelta. Al llegar al lugar y todavía quedando pequeños focos de fuego y humo, nos lanzamos en lo que eran ruinas donde encontramos frascos de vidrio reventados por el fuego que contenían dulce de leche. Entre ellos rescatamos algunos sanos, sumados a eso unas latas de ají, morrón y remolacha. Juan, en la emoción del momento revolviendo para juntar, se había sacado los guantes, que lo protegían del gran frío. No recordaba dónde los había dejado y en ese preciso instante comenzaron a bombardear la zona. Insultándolo le decía que deje de juntar comida e hiciera memoria de dónde los había dejado, ya que teníamos lo suficiente. Con nuestras chaquetillas ya llenas, parecíamos el muñeco de Michelin. Él me miraba y se reía diciéndome: ¡a la mierda con los guantes y vamos a morir! ¡Que sea con la panza llena! Emprendimos la vuelta a los tumbos y cada pocos metros clavándonos cuerpo a tierra. Las bombas parecían caer cada vez más cerca. Llenos de barro y perdiendo algunos frascos y latas por esas malditas bombas, logramos salir del sector. No sé cómo, pero logramos llegar a la posición y automáticamente comenzamos a devorar mucho de lo conseguido, a lo que Juan acotaba y mostrando como victoriosa su sonrisa: valió la pena. ¡Qué tipo loco! Pero valía en oro lo que pesaba, porque no solo compartía cuando sobraba, sino lo más importante, cuando faltaba, que era la mayor parte de las veces. No sé si fue antes o después de lo relatado anteriormente. En alguna de esas tardes, casi noches, estaban repartiendo una de las pocas raciones que llegaban, una manzana y un miñón, de a uno, y para no abandonar la posición salíamos para retirarla. Después del turno de Andrea Cola fue Juan. Al regresar me dijo que me apure, porque ha visto a un compañero hacer la cola varias veces para retirar la misma y ya quedaban pocas raciones. Siempre me reservé la identidad de ese soldado para no empañar mi relato, pero esta vez lo doy a conocer. Fue Oscar Ismael Poltronieri. Cuando fui en busca de la mía, como imaginé, ya no quedaba nada, corriendo la misma suerte los soldados que venían detrás mío. Desmoralizado y con bronca, volví al pozo. Al verme Juan con las manos vacías, inmediatamente cortó la mitad de su pan y la de su manzana, estando cagado de hambre igual que yo, me las ofreció. Jamás me voy a olvidar ese enorme acto de generosidad y compañerismo, entre tantos otros. Reconozco y confieso que mi relación con Andrea Cola en ese momento no era muy buena, un poco por el genio, tal vez por el carácter y la personalidad de cada uno,
otro poco tensionados por la adrenalina y la misma situación que estábamos viviendo, no lo sé, que estábamos alterados y eso llevaba a tener fuertes choques y Juan siempre echaba paños fríos para mantener la unión y calma entre nosotros. Hasta que un día, desbordados de bronca y sin saber cuál fue el motivo, nos fuimos prácticamente a las manos. Juan nos insultó e interponiéndose entre nosotros nos dijo: ¿qué carajo les pasa? ¿Por qué no se dejan de joder un poco y en vez de pelear entre ustedes, guardan toda esa energía para emplearla con los ingleses? ¡Qué reflexión! La verdad, sentí vergüenza. En ese momento cambió nuestra actitud y se dio el tema por terminado. Una de esas tantas y eternas noches donde nos castigaba el bombardeo y sentíamos rechinar las esquirlas contra las piedras de nuestra posición, bombas que a esa altura ya ni nos inmutaban, manteníamos una conversación con Juan en una guardia casi compartida por no poder dormir. Digo compartida porque nos turnábamos cada 2 horas para lo que se podría decir descansar un poco, lo cual era imposible. En esa charla me surgió una pregunta: ¿cuál sería nuestro destino? A lo que él me respondió: hay varias alternativas. Que vuelva yo, que vuelvas vos, ninguno o todos. Pero tranquilo, vamos a ganar. Y cuando volvamos, te voy a invitar a mi casa a comer unos buenos panqueques con dulce de leche. No sé si consciente o inconscientemente a uno se le borran ciertas cosas o episodios. El tema es que me doy cuenta que me estoy olvidando más de la mitad de todo lo que pasó. Por eso en este momento me lamento por mi falta de memoria. Solo me puede llegar a entender otro veterano a lo que me refiero. Vuelvo a pedir disculpas. Por lo que puedo recordar, después del repliegue de 2 hermanas, la orden fue dirigirnos para brindar apoyo al Batallón 5 de Infantería de Marina, el BIM 5, que su ubicación era el Monte Tumbledown. Fue ahí en el repliegue donde nos alcanzó un proyectil de artillería. Solo por la bendición de Dios fui despedido por la onda expansiva y no me alcanzó ninguna esquirla. Totalmente aturdido y desconcertado, siento que a escasos metros estaba herido Tode y guanes de gravedad. Ignorando y sin saber cuál iba a ser su destino, proseguimos nuestra marcha. No sé si por el efecto de la explosión, a partir de ahí todo se tornó confuso para mí. Lo más próximo que recuerdo es estar en la terraza de Tumbledown. Por un momento parecía reinar la calma. Ya ubicado en lo que eran las posiciones del BIM 5, en un momento se abrió fuego sin obtener ninguna respuesta. Juan, con su MAG, después de efectuar unas descargas, recibimos la orden de nuestro jefe de sección, Esteban Vilgrela Madrid, para tomar otra posición a escasos metros de la anterior. Ya ubicado en una elevación y detrás de una piedra que nos parapetaba, Juan apoya el bípode de la ametralladora y en cuestión de segundos se desató el infierno. Tras una lluvia de proyectiles trazantes que nos pasaban a centímetros, granadas, lanzacohetes y no sé con qué más nos tiraban, apenas se podía asomar el fusil para contrarrestar el fuego inglés. El ruido era ensordecedor. Lo veía a Juan como poseído y lleno de furia, coraje y valentía. Seguía disparando en distintas direcciones, repeliendo el fuego enemigo, totalmente expuesto. Parecía no importarle nada. Hasta que en un momento lo siento gritar: se me trabó esta mierda, destapó el cajón del mecanismo de la MAG, corrió la banda para seguir disparando. Parecía transcurrir todo en cámara lenta hasta el momento que fue alcanzado por una ráfaga, cayendo desplomado sobre mí. Creo que en una fracción de segundos, como un flash, pasaron miles de cosas por mi cabeza. No podía creer lo que mis ojos veían. No lo podía asumir. No me podía resignar. Me sentía devastado e invadido por el dolor. ¿Cómo seguir contando la profunda tristeza que esto me ocasiona? Solo sé que en ese momento la guerra me arrebató un hermano y la patria perdió un hijo sobresaliente en todo sentido. De chico solía escuchar y leer historias sobre héroes, valientes y bravos guerreros. Yo tuve el honor de conocer y hoy tengo el orgullo de haber estado con uno al cual le guardo un profundo respeto. Su nombre, Juan Domingo Orisberger. Dios te tenga en la gloria. Tu hermano, Sergio González.